Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir dando inicio a la clase de hoy. Muchos están sumando mis compañeros. ¿Cómo están, chicas? Pueden escribir en el chat si no quieren abrir el micrófono. Hola, Ivonne. Hola, Romina. Bueno, vieron que, bueno, yo les estuve poniendo ahí mensajitos en el grupo de WhatsApp en relación a los trabajos, a las clases. Tienen el trabajo práctico del módulo número 3. No sé si alguna de las que están acá, si alguna lo pudo ver, si ya lo está haciendo. Bueno, les preguntaba si pudieron ya ver el práctico número 3 que está subido en la plataforma. Tienen hasta el viernes para terminarlo. Y vi ahí que 8 personas entraron a hacerlo. La intención de la clase de hoy es que hagamos un repaso. Ustedes han tenido 2 clases grabadas, una del módulo 3 y la que corresponde al módulo 4, que es ya el último, ¿sí? Del curso. Entonces, me gustaría que hablemos de las dudas que están teniendo, me cuenten si pudieron leer el material, ¿sí? Consultas. A ver, Abril, ¿qué pasó con el trabajo 1 y 2? Igual, no sé cuándo los hiciste vos, ya están cerrados. ¿Qué pasó, Abril, con los trabajos? Si los quisiste hacer ahora, están cerrados los dos ya. Ah, bien. Bueno, yo ahora que estamos ya en tiempo de recuperación con los trabajos, voy a empezarles a subir actividades para que ustedes puedan ir recuperando, ¿sí? Los trabajos que no pudieron hacer. Así que ya les voy a ir armando un diagrama con fechas y voy a ir avisando por WhatsApp para que estén atentos y vayan trabajando en la plataforma, ¿sí? Así que por eso no te hagas problema, Abril. Lo que sí me gustaría es que hagamos un repaso de lo que nos había quedado pendiente del módulo 3. Nosotros habíamos visto las primeras herramientas de gestión contable, que era el libro el archivo de caja y el libro mayor, ¿sí? Este, y después habíamos hablado también de los gastos familiares encubiertos, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. Y después todo lo que continúa del módulo 3
está en una clase grabada, ¿sí? Entonces, acá ustedes ya vieron el módulo 3, la clase del módulo 3 y la del módulo 4, sí que fueron las, las clases grabadas que se subieron en estas dos clases pasadas. Tienen el material teórico también para ir leyendo en la página, y como te decía, eh, el práctico del módulo 3. Entonces vamos a conversar sobre sus dudas, consultas, ¿sí? El módulo 3 habíamos llegado, como les decía, hasta los gastos familiares encubiertos, lo habíamos conversado en clase. Y después el módulo 3 continúa haciendo mención a 3 motivos posibles de por qué se conserva dinero en efectivo, ¿sí? O dinero líquido, en lugar de tenerlo virtualizado, como se usa sobre todo ahora, a través de distintas herramientas, ¿no? Que son las billeteras virtuales, aplicaciones de bancos, plataformas de pago y demás, ¿sí? Y después un tema no menor, que es el tema de las facturas, ¿sí? El tipo de facturación que hay de acuerdo a la categoría y al tipo de emprendimiento, a la envergadura, mejor dicho, del emprendimiento, ¿sí? Ahí, bueno, tenemos la factura C, que es para monotributistas, que hay una escala también, ¿no? Dentro de la facturación para monotributistas de categoría, tiene que ver con la cantidad de facturación que yo tengo en un año. La factura B y A, ¿sí? Que tienen también diferencias, pero por general son para negocios ya más grandes, y sobre todo la A. Entonces, está dentro de las herramientas de gestión contable, sí, porque es uno de los instrumentos que nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestros movimientos, ¿sí? Bueno, y después tienen ahí los distintos links que los llevan a videitos de cómo se hace una factura, ¿sí? Cómo se ingresa a la página de la AFIP, también, bueno, ya o actualmente llamada ARCA. La posibilidad de contar con el facturador móvil, que es una aplicación para el teléfono, ¿sí? ¿Qué es el IVA? Que es una nota de crédito y nota de débito, que también son herramientas contables, en este caso vinculadas a la facturación, y que como bien dice el texto también, y en la clase grabada también lo expresamos, que ya para el caso del IVA y sacar los porcentajes de determinación del IVA, es necesario contar con un contador, ¿sí? Un profesional que maneje correctamente y con precisión estas variables, ¿sí? Tanto que la factura como la nota de crédito y nota de débito, sobre todo si somos monotributistas, lo podemos resolver nosotros. Y siempre estando al tanto de cuáles son las modificaciones vigentes que se publican desde el organismo. Tengan en cuenta que nosotros para ser monotributista acá pagamos el impuesto de ingresos brutos, ¿sí? Que ingresos brutos está dentro de lo que es ARCAT, ¿sí? Que es la agencia de la provincia que recauda. Entonces, siempre hay que estar al día y conocer las normativas, las modificaciones vigentes que puede haber en relación a ese tema. Hoy en día están unificados, entonces cuando uno paga el monotributo, paga tanto el impuesto provincial como el impuesto al monotributo, la obra social, el aporte jubilatorio, o sea, todas las cargas, todos los componentes, digamos, que tiene el monotributo, ¿sí? Bueno, después la nota de débito, ¿sí? La nota de crédito, cuál es su rol y su importancia, ¿sí? Y después, como documentos comerciales en sí, vamos a tener el cheque, que ahí vemos que hay dos tipos de cheques comunes y de pago diferido. Bueno, la importancia que tiene el llenado, el escribir correctamente, por supuesto que los cheques tengan un fondo donde cobrarse. El endoso, cuándo es posible endosar un cheque, cuántas veces, ¿sí? El endoso implica la transferencia del cheque de una persona a otra, ¿sí? Yo puedo ser titular de un cheque, no lo puedo ir a cobrar yo, bueno, lo puedo endosar para que vaya otra persona y lo cobre.
Después tenemos también en ese mismo sentido el cheque electrónico, también tienen un video que les explica cómo se genera, ¿sí? Ahí en ese caso el video habla del Banco Nación. Recuerden que también de acuerdo al tipo de banco, hay servicios que se ofrecen y servicios que no, ¿sí? O el tipo de cuenta también. Entonces cada banco también va a tener su plataforma o su dispositivo para cheques electrónicos, ¿sí? No sé si todos los bancos lo tienen, la verdad que se los conozco. Otro documento es el pagaré, que por ahí nosotros lo podemos conocer por distintas actividades, ¿sí? No necesariamente bancario, sino que se usa mucho en comercios, en préstamos, ¿sí? Bueno, los recibos. Y después aborda el tema de las tarjetas de crédito, ¿sí? Tarjeta de crédito, tarjetas prepagas y tarjetas de débito. Que un poco en ese sentido va el trabajo número 3, el práctico número 3. ¿Alguno alguna vez ha cobrado por cheque? Recuerden que si no quieren hablar pueden escribir en el chat. No, yo por lo menos no. Bien, ¿y conocen el instrumento? ¿Han visto un cheque alguna vez? ¿Han tenido alguna oportunidad de cruzarse con un cheque o ir a cobrarle a alguien un cheque? No sé, alguien que eventualmente no sabía. No, bien. ¿Pagarés? ¿Han tenido pagarés? ¿Han ejecutado ustedes pagarés? Pagarés sí, dice Melo. Ajá. Bien. ¿Qué te parece como instrumento, Melanie? ¿Son garantías? ¿Son necesarios? Una garantía necesaria. Ujú. Y recuerden que también además nosotros vemos todos estos instrumentos como documentos, ¿sí? Siempre estos documentos nos van a permitir hacer un seguimiento ordenado de nuestras finanzas, ¿sí? Y eso nos va a permitir administrar mejor y tomar mejor decisión, ¿sí? Como una prueba de pago y documento, exactamente. Ujú. Es un compromiso de pago también y es una forma de, bueno, es una garantía, ¿sí? Y hay un compromiso que se asume cuando se firma o pagar. Bien. El último punto que quizás es el punto más por ahí para conversar y que también es sobre lo que va el trabajo práctico, habla de las tarjetas, ¿no? Y ahí tenemos tres tipos de tarjeta, la de débito, la de prepago y la tarjeta de crédito. Si ustedes leyeron el material, van a encontrar que hay una descripción de para qué es cada una, más allá del conocimiento que nosotros ya sabemos, cuál es su función, digamos, ¿no? El principal, en el caso de las tarjetas de débito y crédito, es poder garantizar una, eh, una amplitud, ¿sí? De ofertas de acceso a la compra o de posibilidades de pago para el comprador. Entonces, la de débito y la de crédito, teniendo en cuenta que la de crédito además tiene otras garantías que también ya están puestas a ley. Sin embargo, las tarjetas de débito y crédito tienen un costo para el comercio para poderlas ofrecer. Es decir, yo tengo que pagar un costo, una comisión que me va a cobrar ya sea el banco, la billetera virtual o la plataforma, ¿sí? Cuando hablamos de billetera virtual, por ejemplo, hablamos de Naranja X, cuando hablamos de plataforma podemos hablar de Mercado Pago, y bueno, cuando hablamos de banco podemos hablar de cualquier aplicación del banco, por ejemplo la BNA+, ¿sí? Entonces, cada organismo de ellos, cada organismo de esos va a tener un costo, ¿sí? De mantenimiento o de comisión para poder sostener ese servicio de pago de débito. En la clase, en el otro grupo me comentaban unas compañeras que, por ejemplo, les pasó de situaciones de pagar con POSNE de Mercado Pago y tenía un interés, ¿no? Y, por ejemplo, con POSNE de naranja no. Bueno, eso tiene que ver con las promociones que se van a generar desde esas plataformas, billeteras o plataformas bancarias para con los comercios, ¿sí? O cuál es la decisión que toma el comerciante cuando decide adoptar esa opción de pago. ¿Por qué? Porque todo tiene un costo.
¿sí? Hay un costo de financiamiento, un costo de arancel para sostener esa posibilidad, que va a ir variando de acuerdo si es una promoción, si es por cantidad de cuotas, ¿sí? Entonces, va a haber un porcentaje que ese es un servicio que va a cobrar, sea el banco, o la billetera virtual, o la plataforma, ¿sí? Pero ahí un poco la pregunta era si ustedes como comerciantes, como empresarios, agregarían al precio total de su producto ese costo de mantenimiento de la tarjeta, de la forma de pago, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, hacen llaveros, ¿vale? Y hacen relación de los costos variables, los costos fijos, más la mano de obra, y le ponen un precio, y además a ese precio le sumarían, por ejemplo, el costo de la adicional de la tarjeta. Es decir, bueno, no sé, ya ver, me sale a mí 3.000 pesos en total, es el precio que yo necesito venderlo, porque me cubre los costos, y la tarjeta por cada operación me cobra, no sé, 150 pesos. Es decir, una cosa, bueno, cobro, cobro, cobro los 3.000 pesos o cobro 3.150. ¿Y por qué lo haría, digamos, una cosa u otra? ¿No? Eh, a ver. Ahí me gustaría que vayamos intercambiando sobre esta pregunta. ¿Qué experiencias tienen ustedes? ¿Cómo lo resolverían? Abril, vos decís que cobrarías con el arancel. ¿Sí? Bien. Ahí Dayana me dice, los foros de Dayana están en la plataforma, ustedes tienen que entrar a la plataforma del ministerio, a la plataforma Format, y ahí inmediatamente cuando ustedes entren al aula están los foros, está la descripción de los foros, están las tareas, ¿sí? Pero el tema es que están encerrados los foros. Lo único que está abierto es el trabajo, el práctico del trabajo, perdón, el trabajo práctico del módulo 3. Es el único que está abierto. Como le decía a una compañera anterior, si yo ahora les voy a dar una serie de actividades para que se pongan al día quienes vienen atrasados, ¿sí? Pero el material está todo subido en la plataforma. Bien, Abril decía que ella cobraría con el arancel. Ella cobraría lo que le cobraría de tarjeta, lo pondría en el producto final. ¿Está bien? Es una opción que se usa bastante, ¿sí? Ahí mientras seguimos intercambiando sobre ese punto, está bueno recordar, ¿no?, que la tarjeta de crédito ofrece una serie de ventajas o posibilidades, y que son importantes tenerlas en cuenta, pero que también es importante valorar al momento de contratar o de garantizar ese servicio, ¿no? A ver, Abril dice, es decir, el arancel es un costo que se aplica a todas las transacciones, es lo que cobra la tarjeta para que el comercio pueda aceptarla y hacer operaciones con. Entonces, es decir, para evitar perder dinero al vender un producto en cuotas, se puede calcular el costo y trasladarlo al consumidor. Claro. Y son opciones. Uno puede hacerlo, puede no hacerlo. Creo que mucho tiene que ver también con la cantidad de ventas, ¿no? Sigue siendo importante tener la opción de la venta con tarjeta de crédito. Yo creo que sí, y ahí un poco lo que hablamos en el texto es cuáles son las ventajas, ¿no? Que con la tarjeta de crédito puede haber un margen más alto de ventas, un promedio de venta un poquito más alto. Puede puede surgir una venta espontánea, sí, porque de golpe surge alguna necesidad, alguna situación a resolver, no sé, desde la urgencia de conseguir un remedio hasta un cumpleaños que sale de golpe, digamos, o que nos olvidamos. Entonces la tarjeta de crédito puede resolver de manera inmediata esa situación sin tener que depender de contar uno con en efectivo. La posibilidad de aprovechar ofertas, digo, promociones, la financiación en cuotas, sobre todo cuando la compra es más grande o tiene un impacto muy visible, digamos, en cuanto a la cantidad de dinero total, lo cual se ve más accesible en cuotas, ¿sí? Y por supuesto, por la misma razón de que a veces las compras son muy grandes, también da un margen de seguridad.
¿sí? Sí, José, ¿cómo estás? Dice, pregunta José si sería el 10% de recargo que hacen algunos. Yo no sé los porcentajes. Ahí en el texto ustedes tienen porcentajes, algunos porcentajes, no sé si siguen siendo los mismos. Creo que con ustedes habíamos hablado en la clase también, ¿no? De tener en cuenta cómo van cambiando las legislaciones, las modificaciones, normas bancarias y en relación a las tarjetas. Entonces, eso hay que ver cómo está. Pero siempre varía, siempre hay una variación, aunque sea chiquita, hay una variación este, de acuerdo a la plataforma, a la billetera o al banco. Siempre va a haber algunos bancos o plataformas que tengan promociones para ciertos tipos de negocios o para ciertos momentos, qué sé yo, para el momento de las fiestas o se larga una promoción para el Día del Niño, bueno, y por ahí quizás la promoción es para todo el mes de agosto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puede ser el 10% de recargo, entiendo que es un poco, ¿no? No sé si todos los valores de las tarjetas son iguales, pero ese sería uno de los motivos, sería poder cubrir ese costo, ¿sí? Bueno, y como les decía, las tarjetas de crédito tienen esa ventaja y también el cliente tiene la posibilidad de elegir si la usa o no la usa. Y después, bueno, se habla del Postner, que acá un poco habíamos hablado, ¿no? También, cuando hablábamos de los dispositivos electrónicos, en este caso, el texto hace referencia a Mercado Pago también, ¿sí? Pero recuerden que hoy en día no hay solamente Mercado Pago la plataforma posible de usar, sino que hay un montón, ¿sí? Inclusive las de banco. Entonces, va de la mano con el monotributo, con la inscripción de otro tipo, en comercio, sí, va de la mano porque muchos de estos instrumentos piden la inscripción en el monotributo, en ciertas categorías, por supuesto que refleje la actividad, o ya como comercio, ¿sí? En muchos de estos instrumentos los podemos usar y hay precios diferenciales cuando se está inscrito de acuerdo a las demandas y a las normativas vigentes, ¿sí? Entonces nosotros, si no, es lo que les decía, si inscribimos en monotributo para facturar, vamos a inscribirnos también en ingresos brutos en ARCAT, porque así lo dice la ley provincial. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la categoría que yo tenga, va a ser la posibilidad de acceder a estas cuestiones diferenciales, por ejemplo, las tarjetas de crédito, y como vendedor. ¿Tienen alguna duda, consulta sobre lo que vimos en el módulo 3? Bien, recuerden que tienen el trabajo práctico del módulo 3 ya activo, que tienen tiempo de hacerlo hasta el viernes 18, ¿sí? Dos preguntas que son más de reflexión, ¿sí? Para poder identificar esto que venimos hablando, y aborda dos temas claves, me parece nada más. Son dos preguntas, una cuestión más de lectura, ¿sí? El trabajo número 3. Y como les decía, bueno, ahora en estos días les voy a organizar lo que son las tareas de recuperación para quienes se fueron sumando después, ¿sí? Ahí, por supuesto, tienen que haber visto las clases, haber leído el material para poder hacer las lecturas, los trabajos, perdón. Eh, bueno, finalmente con el módulo 4 hay un tema que no es menor, que también ya tienen subido ahí, que tiene que ver con los protocolos de seguridad e higiene en el ámbito laboral, ¿sí? Que es un tema no menor, muchos de ustedes ya lo conocen, sea porque lo han visto en otros cursos o porque algunos de ustedes sé que estudian algunas carreras, yo no sé si acá hay una que estudia algo de eso o parecido, o estudian algunas carreras que contienen algo de los protocolos en sí, no de los protocolos en sí, sino en más profundidad de lo que hace a la higiene y a la seguridad en el ámbito laboral. ¿Sí? Y otros lo conocen por sus trabajos también, ¿no? Es algo que sí, por ahí se menciona poco, pero está presente.
Ahí lo que ustedes van a encontrar en el módulo 4, bueno, es la conceptualización. ¿Qué sería la seguridad y la higiene, ¿no?, en el trabajo? ¿Es solamente la ropa de seguridad? ¿Es solamente que la escalera tenga barandas o no? ¿O es qué más? Entonces, bueno, se hace un repaso por la normativa vigente, sí se habla de cómo fue la evolución legislativa en la Argentina y hasta llegar hoy a la ley de riesgos del trabajo, ¿sí?, la ley 24.577, ¿no? Y se va a hacer mención a algunos objetivos que tiene la ley, los derechos y los deberes de los trabajadores en relación a la legislación vigente de los protocolos, ¿sí?, de seguridad y higiene del trabajo, tanto de los trabajadores como de los empleadores. ¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades de cada uno de ellos? ¿Sí? La importancia de la RT. Y hay una diferenciación que es sumamente importante, que tiene que ver con poder trabajar desde la prevención, que es identificar el concepto de riesgo, el concepto de daño y el concepto de posibilidad, ¿sí? Entendiendo que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un daño, que el daño es efectivamente una lesión sufrida, ¿sí?, y que la posibilidad va a hacer referencia a la existencia de que suceda el daño, ¿sí? Entonces, son tres conceptos que no parece, pero son muy importantes para lo que son los protocolos de higiene y seguridad en el ámbito laboral, ¿sí? Porque sobre esos se van a trabajar los protocolos de prevención. Después se retoma toda una serie de artículos sumamente importantes que trabaja la ley de higiene y seguridad en la Argentina y que va a hacer referencia a que las condiciones de higiene, por ejemplo, en el ámbito laboral, no tan solo tienen que ver con las cuestiones físicas, ¿sí?, sino que tiene que ver con las características del diseño, con la contaminación ambiental, con los efluentes industriales. Entonces, aquí ya lo que plantea la ley es que los protocolos de seguridad e higiene en el ámbito laboral no tan solo tienen que ver con el cuidado personal y físico, sino que es una cuestión integral, ¿sí? Que por eso hablamos de contaminación ambiental, por ejemplo. Y el artículo 7 va a hablar de las reglamentaciones, de las condiciones de seguridad que tienen que ser primordiales, por ejemplo, de acuerdo a las instalaciones, ¿sí? De acuerdo a las instalaciones, por ejemplo, podemos hablar de la protección de las máquinas también, de las instalaciones eléctricas, de los equipos de protección individual, la prevención y la protección contra incendios, ¿sí? O sea, uno se queda, ahí te doy la palabra, Melanie, una muchas veces se queda solamente mirando un aspecto, tiene que ver mucho con lo personal y el cuidado físico, y en realidad es una cuestión mucho más integral, por eso hablamos del ambiente. Sí, Melanie, decime. Ajá, pero, bueno, está bien, seguimos entonces. Entonces, lo que tiene que ver con la seguridad y higiene laboral, como les decía, es algo mucho más integral, ¿no? No tan solo tiene que ver con prevenir que el trabajador no se golpee, ¿sí?, sino es algo mucho más grande. Ustedes lo que van a encontrar ahí son ejemplos también, y hay una parte muy potente, muy concreta que tiene que ver con qué pasó en el COVID, ¿sí? También tienen ejemplos concretos de qué cosas son necesarias para el cuidado personal en algunas actividades, ¿no? Peluquería, en carpintería, y después viene todo lo que se implementó con el tema del COVID, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, el tema de cuando estuvimos con la pandemia del COVID, se incrementaron y se impulsaron muchas medidas de seguridad preventivas, principalmente en relación a prevenir los contagios de la enfermedad, ¿sí? Pero eso nos llevó a revisar muchas cosas. La ventilación de los ambientes, la higiene de los espacios, de las superficies en general, la higiene de las manos, sí, bueno, por supuesto el uso del barbijo,
Entonces vino como a tensionar también y a revisar de manera muy puntillosa cuáles eran las condiciones de higiene para esa etapa específica de nuestra vida, que fue la pandemia. Después de que pase la pandemia, ustedes van a ver ahí que hay recomendaciones que en algunos casos siguen estando, en algunos comercios quedaron como instaladas, en otros directamente se borró, pero hay como otra conciencia también de qué pasa con las medidas de seguridad y higiene después del COVID, si durante el COVID y después. Por ahí, como les digo, hay algunos comercios que no volvieron a hacerse hincapié sobre, o fueron dejando de lado algunas cuestiones de prevención, pero otros quedaron, ¿sí? Y por ahí está bueno también que uno como consumidor las tenga presentes, las pueda exigir o por lo menos también tomarlas en cuenta, ¿no? El uso del barbijo por ahí en una provincia como Catamarca que tiene altos niveles de enfermedades respiratorias, sobre todo ahora que ya empezó el viento y la época de sequía. Ustedes saben que nosotros acá junio, julio, agosto son meses en que todos andamos resfriados, con alergias, ¿no? Tiene que ver con el clima. Bueno, ahí en ese momento, por ejemplo, sería interesante el uso del barbijo, bueno, en algunas condiciones, la ventilación en algunos espacios. ¿Sí? Finalmente, se habla sobre lo que es la mitigación de riesgos laborales y que es una herramienta definida por la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es definir estrategias y que cada lugar, empresa o comercio pueda definir para reducir las posibilidades de riesgos. ¿Sí? Eh, Esta es una estrategia de prevención que va a plantear que la protección mediante los elementos de protección individual o personal, colectivo o personal, es el último paso de los protocolos de prevención. Es decir, no es que, por ejemplo, yo trabajo en una carpintería, no me tenga que dar los antifaces y los guantes adecuados para trabajar. No, no quiere decir que no me puedan. Me los van a dar, pero no es eso donde acaba protocolos de prevención, sino que se trabaja, la propuesta es trabajar un plan de mitigación, ¿sí? Que lo que haga es prevenir, ¿sí? Eh, prevenir la, los riesgos y el daño, ¿sí? Entonces, ese protocolo, esa definición del plan de mitigación tiene distintas etapas. Ustedes lo van a ver detallado ahí, que tiene que poder, que es una planificación, una evaluación exhaustiva de varios ítems, de varios aspectos, como por ejemplo los aspectos de un edificio, que lo primero que va a hacer es descubrir o identificar cuáles son los potenciales riesgos en un lugar. ¿Sí? Para partir de ahí decir, bueno, ¿cómo mermo esa posibilidad o la elimino a esa posibilidad? ¿Sí? Lo ideal es eliminar esas posibilidades de riesgo, ¿sí? Y si no las puedo eliminar, ¿cómo las voy disminuyendo? ¿Sí? Ese plan de mitigación, como les digo, tiene varios aspectos. Podemos ver el edificio, pero podemos también ver lo ambiental, ¿sí? Lo psicológico. Hay varios aspectos que hacen, porque como te decía hace rato, la prevención es integral, ¿sí? La prevención y los protocolos no tan solo tienen que ver con prevenir físicamente, ¿sí? Sino tiene que ver con una cuestión integral. Hace unos años, hasta el año pasado, el anteaño pasado, se usaba mucho, debe seguir promocionando mucho todavía, que las pausas activas en los lugares, en las oficinas. No sé si alguno lo sintió nombrar. Las pausas activas. Ahí Leslie me dice que ella no escucha. Bueno, las pausas activas en los lugares de trabajo tienen que ver con, principalmente con los trabajos de oficina. ¿Sí? Los trabajos de oficina, que son los trabajos que son los trabajos de que uno pasa mucho tiempo sentado en una computadora.
¿sí? Entonces, los lugares de trabajo de ese tipo lo que hacían era fomentar las pausas activas en donde una persona se tomaba 10 minutos, 15 minutos de descanso y en esa pausa del trabajo se levantaba, se movía, caminaba, se estiraba, ¿sí? Hacía una serie de movimientos que facilitaban, por ejemplo, el tema de la circulación de la sangre, ¿sí? El movimiento de brazos para evitar los dolores de espalda, el encorvamiento de espalda. Entonces se van generando una serie de acciones y de actividades que permiten que la persona tenga un movimiento, se denomina pausa activa. Bueno, así como es ese ejemplo, es un ejemplo del plan de mitigación, por ejemplo. Entonces, lo que hace es prevenir. Después, no sé, hay empresas, las empresas más grandes, como por ejemplo Google, ¿sí? Instaló jardines, instaló bicicletas, genera un ambiente, ¿sí? De esparcimiento dentro del mismo ámbito laboral que hace que la persona pueda distenderse y salir un momento del foco del trabajo y sobre todo de las cuestiones posturales en algunos casos, ¿sí? Entonces, el plan de mitigación va por ese lado, por hacer acciones en la diaria, digamos, ¿sí? De manera cotidiana, en el ámbito laboral, que prevenga ciertas enfermedades, malestares y demás. Entonces, esa es la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con la prevención, ¿sí? Es un trabajo más puntilloso, ¿sí? ¿Sí? Es un trabajo más puntilloso, ¿por qué? Porque es un trabajo que se hace, que lo hacen varias personas y que van a ir viendo distintos aspectos. Como les decía, no tan solo que el edificio, si tiene escaleras, tenga barandas, no, sino todo lo demás. Porque si el edificio está cerca, por ejemplo, de un lugar donde hay efluentes cloacales, bueno, ese es un aspecto ambiental que hay que revisar, ¿sí? Ahí Leslie nos comenta que ella hizo un proyecto sobre el trabajo de la empresa. Como le, sí, claro, liderazgo organizacional. Sí, exactamente. Nosotros acá, este ejemplo que les daba yo tiene que ver con una cuestión de prevención. Esto no quiere decir que las cuestiones de prevención, ¿sí? Como estas pausas activas o, qué sé yo, espacios de esparcimiento como un jardín dentro de una empresa, no quiere decir que eso nos libere de hacer todo lo otro. No, no, sino que se hace todo junto, ¿sí? Los espacios de prevención que también tienen que ver con la cuestión edilicia, por ejemplo, que es lo que uno ve inmediatamente, es decir, bueno, que los enchufes estén en condiciones, que no estén con los cables al aire, cosas así. Eh, se viene estudiando mucho el impacto del trabajo en la vida y en la salud mental de las personas. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en la Argentina, a nivel Latinoamérica, el país con porcentaje más alto de agotamiento mental de sus trabajadores, el famoso burnout, ¿sí? Entonces, es importante trabajar las cuestiones de prevención, sobre todo por, no tan solo las cuestiones físicas, sino también mental. El cansancio mental es una cuestión de salud mental que hay que prevenir y hay que abordar. Y eso se hace con estas lecturas integrales, no tan solo edilicias, sino ambientales. Y ahí entran un montón de aspectos. Por eso también el relevamiento y el diseño del plan no tan solo lo va a hacer una persona, sino que varias personas van a ir mirando distintos aspectos para poder proponer un plan de investigación que también va a estar adecuado a la actividad comercial que haga la empresa, ¿sí? Porque nosotros, bueno, por ejemplo, damos el ejemplo de Google, pero no todas las empresas tienen o producen lo que produce Google como para que sus trabajadores, por ejemplo, lleguen, no sé, a la hora que se sientan más cómodos y se vayan más temprano o se pasen mediodía jugando videojuegos. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, Google es una empresa tecnológica, ¿sí? Y va a adecuar ese plan de mitigación de acuerdo a su ámbito de desarrollo comercial, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que todos los planes de mitigación van a ser iguales, por eso también es tan importante trabajarlo por rubros, ¿sí? Y adecuando a las necesidades comerciales. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo, hacer alguna consulta en relación al módulo 4?
Parece que no. Bueno, hagamos un repaso entonces de las cuestiones prácticas. Recuerden que tienen el trabajo práctico del módulo 3, está habilitado hasta este viernes 18. ¿Sí? Yo entre mañana y el miércoles les voy a pasar cómo vamos a ir organizando, quiénes van a ir recuperando las tareas que no pudieron hacer, y del módulo 1 y 2, ¿sí? Que son las personas que se fueron agregando al último por distintos motivos. Es importante que cumplan con el práctico número 3, ¿sí? Y hagan la lectura del material teórico, ¿sí? Y vean las clases que están grabadas. Entonces yo les voy a ir avisando cómo vamos a seguir con las clases, ¿sí? Entonces, si bien tienen tiempo de hacer hasta el 18, el trabajo práctico del módulo 3, ya les voy a ir subiendo el práctico del módulo 4 o alguna actividad intermedia, ¿sí? Es importante que vean las clases, que lean, que hagan un repaso, ¿sí? Porque después vamos a hacer el trabajo final, entonces que vayan haciendo todos estos pasos para que ya, porque ya vamos a entrar al trabajo, a la parte de trabajo. Te confundiste las generaciones, Leslie. Bueno, con las generaciones, en el práctico número 1, con la segmentación generacional, sí hubo varias confusiones, pero no se hagan, ay, perdón, estoy leyendo un WhatsApp. Este, no se, no se preocupen, ¿sí? La idea también de los prácticos es como conversarlos en las clases y ver qué dudas les surgieron, en dónde se presentan las confusiones, ¿sí? Pero bueno, sí, pasa que, bueno, yo también algunas cositas les hice ahí medio con trampa. Y algunas generaciones vayan pasando el nombre, chicos. Pasen el nombre en el chat, nombre y apellido, si registran la asistencia, ¿sí? Creo que aquí lo vamos a hacer ahora. A ver. Entonces, nada, ahí ustedes tranqui van. Bueno, sí, el práctico número 3 tiene cuestiones más de reflexión y de pensar, bueno, ¿por qué yo haría esto? ¿Sí? Entonces, bueno, es más subjetivo, pero yo lo que sí voy a ver ahí es la lectura, ¿sí? Así que nada, tranqui. Lo importante es que lo hagan, ¿sí? Y después vamos conversando las dudas. Sobre todo piensen en que se acerca el trabajo final, entonces cuanto más dudas se saquen, mejor. Bien, estamos, todos pasaron su nombre y apellido por WhatsApp, creo que estamos. Bueno, repasen, miren las clases, estén atentos al grupo de WhatsApp, que ahí les voy a pasar con la medida que vaya cargando las actividades para que se pongan al día. El miércoles les voy a subir una actividad para eso, ¿sí? Y no vamos a tener clase el miércoles, pero sí van a tener una actividad para hacer en la plataforma, ¿sí? Que no se descuiden con eso. Nos estamos encontrando la semana que viene y nos estamos comunicando por WhatsApp. Tengan una linda semana.